Buenos días. Hoy voy a mostrar una famosa partida de Aliegin. Pero antes de ello, quiero mostrar tres posiciones o ideas bien sencillas que ya hemos visto antes. Esta es la del famoso análisis de Greco, donde el, después del enroque, caballo por C3, P por C3, alfil por C3, coloca la dama y el alfil en batería atacando F7. Algo que le permitió tener una idea muy interesante y atacar bastante rápido al rey negro. También este esquema lo aplicó Andersen en su partida con Dufresne en la famosa Siempre Viva. El blanco simplemente se enroca y con el alfil y la dama en batería atacan el punto F7. Y además lo vimos en la partida de Murphy, en la famosa partida de la ópera, donde el negro comete una imprecisión, hace caballo F6, que es muy mala porque después de dama B3, el alfil y la dama atacan F7 y la dama ataca B7, atacando dos casillas a la vez. Entonces uno podría pensar que si uno logra este tipo de posiciones, por ejemplo, la partida de la ópera fue terrible, lo que le pasó al negro, debería ser muy interesante. Pero la posición en sí no es nada especial y la clave se verá en este momento que se debe a otro tipo de factores. Regresemos a la partida de Rodinsky. Podríamos decir que fue una defensa italiana. Y en esta posición, yo a todos mis alumnos les recomiendo tres ideas básicamente. Alfil C5, caballo F6 y alfil E7. Esas son las tres líneas principales. Cualquier otra jugada no es que no se pueda hacer, pero yo no la recomiendo. Y hay una jugada en particular que me llama la atención, que es D6. D6 básicamente controla el centro, es una jugada muy lógica, permite sacar el alfil de C8, pero si el objetivo es enrocarse rápido, el negro eventualmente hará siempre alfil E7. Entonces, lo más lógico es hacer alfil E7 de un solo. Pero bueno, regresando a la posición, tenemos que después de D6, en ese momento yo recomiendo simplemente sacar el caballo de C3. Es la jugada más sencilla y lógica y además prepara una pequeñísima celada, ya que muchas veces el negro hace alfil G4. Alfil G4 es definitivamente no recomendable porque las blancas tienen la muy buena H3, preparando el famoso mate de legal. Si el alfil retrocede a cualquier casilla, obviamente ha perdido un tiempo. El detalle es que si se come el caballo de F3, dama por F3, la posición blanca es buena. Obviamente el negro no va a permitir, aunque lo he hecho a veces sin querer, el mate del pastor. Es algo que se supone que no debería de pasar, pero aún a una muy buena jugada como caballo F3, la posición blanca es muy buena, tiene pareja de alfiles con buenas posibilidades de tener algún tipo de ventaja. Después de H3, entonces la jugada predecible es alfil por H5, a lo que se llega a un ataque o mate de legal diferido, que empieza con caballo por E5. La dama amenaza el alfil, y lo primero que hay que ver es que el alfil de H5 no puede capturar la dama de D1 por alfil por F7 jaque, rey E7, seguido de caballo D5 mate.
Es bueno notar que la mejor defensa para las negras es simplemente comer el caballo de E5, pero después de dama por H5, si el caballo se come el alfil de C4, dama B5 jaque, no importa la jugada negra, dama por C4, las blancas tienen un sano y muy fuerte peón de ventaja, que con un buen juego debería de darles la victoria. Regresemos entonces a la partida y a la posición después de D6 en la italiana. En esta partida, Rodinsky notó un cierto detalle. Les había dicho que la jugada normal es alfil G4 y en vez de caballo C3, Rodinsky hizo C3. Y Alekhine siguió con alfil G4, continuando con su desarrollo. Y aquí Rodinsky notó un esquema que nosotros ya conocemos. Dama B3, ataca F7 y ataca el peón de B7. Y ni corto ni perezoso, Rodinsky hace dama B3. No es que la jugada sea mala, pero sí es un poco peligrosa. Alekhine hizo dama D7 y defendió el punto de F7. En este momento las blancas pueden comer en B7 y no es una jugada que tenga que perder. Solo que el peón de B7 se conoce desde hace muchísimo tiempo como el peón envenenado, porque es una jugada que le da mucho desarrollo a las negras. En este caso, ya que se abre la columna, tiene puntos en común con el sacrificio del mate o del gambito Evans. El peón no ayuda demasiado, libera las casillas de las negras, aunque obviamente es una jugada posible. No vamos a decir que no se puede hacer. Pero Rodinsky no estaba en ese plan. Él encontró la combinación ganadora, o lo que él creyó que era la combinación ganadora. Él se dio cuenta de que el peón en F7 solo está defendido por la dama, y en este momento, bueno, y el rey, y en este momento está atacado por el alfil y la dama. Entonces solo necesita una pieza más para atacar. Caballo G5. Y ahora el caballo, la dama y el alfil presionan la casilla F7, que es indispensable que se defienda. Y entonces uno dice, ¿cómo la defiendo? Hay tres posibles jugadas que la defienden. Caballo D8, alfil H5 y caballo H6. Las tres son similares y si recordamos las recomendaciones de apertura de Fine, todas tienen un defecto. Caballo H6, el caballo no se desarrolla al centro sino en una orilla. Caballo D8 mueve dos veces el caballo y alfil H5 mueve dos veces el alfil. Ok. Veamos qué pasa a alfil H5. Alfil H5 y caballo H6 se hace exactamente la misma combinación, pero la posición después de la combinación no es igual. Caballo por F7 permite alfil por F7 y después de alfil por F7, dama por F7, tenemos la posición con dama por B7. Eso es después de alfil H5. Y en la partida lo que pasó fue caballo H6, a lo que siguió siempre la combinación de caballo por F7, aparentemente hizo alfil por primero, caballo por y dama por, y tenemos esta posición. Quiero que notemos la diferencia entre esta posición con dama por P7 y la posición con alfil H5. La posición es muy similar. Sí, pero hay un alfil en G4 y en este caso eso hace una gran diferencia. Ok, regresemos a la partida. Después de dama por P7, Rodinsky se dio cuenta de que había hecho una combinación, ya que dama por B7 ataca dos piezas negras que están en el aire.
y que no se pueden defender. Sacrificando un caballo, ha ganado una pieza y tiene 2 peones de ventaja. Lo que pasa es que aunque la combinación de Rodinsky es correcta desde el punto de vista de que gana 2 peones, la evaluación no es ideal. A Rodinsky se le escapó la jugada rey de 7, una jugada muy interesante. Resulta que después de dama por A8, jugada única si no quiere perder una pieza, viene dama C4. Una jugada muy interesante que tiene como primer objetivo evitar el enroque, porque controla la casilla F1, y al mismo tiempo quiere ser mate con dama E2. Las blancas solo tienen una forma de defenderse y es F3. Y en este caso, Alekhine encontró una pequeñita combinación. Hizo alfil por F3, G por F3 y caballo D4. En ese momento, Rodinsky se da cuenta que si se come el caballo, dama por C1, rey se quita, y dama por H1, la posición, aunque igualada, tiene ciertas ventajas para las negras, en el sentido de que ellas tienen mayores esperanzas de desarrollar su alfil y de esa forma sacar la torre, que las blancas, que no pueden desarrollar su caballo porque van a perder la torre y no pueden mover la torre porque se pierde el caballo. Entonces, las posibilidades de las negras pueden ser un poco mejor. Entonces, a Rodinsky no le gustó esa idea y descubrió que él pudo hacer D3. Al hacer D3, obliga a dama por D3, sigue intentando hacer el mate en E2, pero ahora después de C por D4, ya no hay mate y las negras no pueden ganar material. Lo que se le pasó por alto a Rodinsky fue alfil E7, una jugada sencilla que desarrolla la última pieza negra. Si nosotros vemos la posición, una jugada antes, notamos que la dama controla todas las casillas alrededor del rey blanco, excepto E1 y F2. Si nosotros quitamos esas dos casillas, alfil E7 amenaza eso, será jaque mate. Y el detalle es que alfil E7, además de amenazar mate, está amenazando la dama blanca. Cualquier jugada negra, o jugada blanca, perdón, permite torre por A8. Rodinsky se dio cuenta de su error y, para no sufrir más en esta partida, capturó en H8, lo que permitió a Alekhine hacer alfil H4, jaque mate. Una buena victoria de Alekhine en una posición muy interesante. El esquema de las blancas falla por un detalle muy importante. El desarrollo. En esta posición, cuando la dama y el alfil están atacando F7, la clave es el desarrollo. Cuando hace caballo G5, una jugada lógica, el problema está en que mueve el caballo 2 veces. Y la combinación que sigue adelante, lo que logra es que todas las piezas desarrolladas de las blancas desaparezcan, excepto la dama. Y las únicas piezas blancas que quedan no tienen desarrollo. La torre, el caballo, el alfil, la otra torre no tienen desarrollo. Y las negras tienen piezas desarrolladas. Eso es muy importante. Por ejemplo, en la posición que vimos antes, después de dama de 7, en realidad Rodinsky no tenía necesidad de mover el caballo para hacer esa combinación. Él ya pudo hacer alfil por F7 jaque, ya que después de dama por F7, dama B7 hace la misma idea de la combinación. Ataca la torre y el caballo. El problema está en que Alekhine haría siempre el mismo plan. Rey de 7 es una jugada muy buena, ya que defiende el caballo, evita jaques, y aunque es cierto, pierde la torre y tienen en este momento calidad de 2 peones de menos,
Después de alfil por F3, destruyen toda la posición de las blancas, dejando un problema similar, ya que la única pieza que tienen desarrollada las blancas es su dama. Por ejemplo, ahorita está amenazada la torre de H1, se tienen que mover. Bueno, el enroque puede ser una mejor jugada. Torre G1 o es una jugada predecible. El problema es que después de dama de 4 jaque, el rey se tiene que mover. Y después de dama F3 jaque, el rey tiene que regresar. El rey ha perdido el enroque. El rey no puede subir a C2 porque caballo D4 o B4 jaque hace una descubierta a la dama. Entonces, si se come el caballo, perdemos la dama. Entonces, al regresar el rey, sigue E4 con la idea de hacer caballo E5 y caballo D3. El blanco, intentando desarrollar sus piezas, puede hacer caballo A3, pero después de caballo E5 se está amenazando caballo D3 que no se puede evitar. Si dama por A7 con idea de al menos evitar el mate en F2, después de caballo D3, rey F1, ya no hay mate en F2, pero las negras dan mate con una bonita maniobra, dama D1 jaque, única, rey G2, caballo F4 jaque. En esta ocasión solo está rey G3 y rey H1, pero rey H1 no sirve por dama F3, el caballo controla G2, por lo que después de la única torre por G2 viene dama por G2 mate. La otra jugada es rey G3, pero un rey bailarín no va muy lejos. Dama F3 jaque, rey H4 es única. Y aquí la forma más rápida de ganar es con alfil E7 jaque. El rey no tiene movimiento, solo le queda torre G5 y dama H3 mate, mostrando los problemas que pueden acarrear intentar atacar al rey del oponente sin haber terminado el desarrollo propio. Es una bonita partida de Alekhine donde muestra las cualidades de una posición que está desarrollándose a una gran velocidad, a diferencia de un esquema de las blancas que es muy una jugada que intenta atacar sin terminar su desarrollo. Bueno, espero que esta partida les haya gustado y gracias por su atención.